sus compañeros y los hermanos que pueden conocer de Dios. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ilan. Compañeros, con todos, buenas noches. Mi nombre es David. Marito, proceso de recuperación de la oportunidad de Dios. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Diego. Por aquí presenta recuperación en el nombre de Dios. Compañeros de Esteban Cedrico. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David Cedrico. Buenas noches, Paul y Cedrico. Compañeros de Isaías y Cedrico. Buenas noches, compañeros de Sebastián Cedrico. Hola Sebastián. Compañeros, mi nombre es Diego Cedrico. Dios te amores. Hola Diego. Buenas compañeros, compañeros. Hola Paul. Buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy adicto a proceso de recuperación solo para hablar de la gracia y de la Hola Kelvin. A todos, buenas noches, mi nombre es Kenny, adicto a proceso de recuperación. Hola Kelvin. Buenas noches, compañeros, soy Fabricio, un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Hola Fabricio. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian y soy adicto. Hola Cristian. Bueno muchachos, en esta noche vamos a hablar sobre las cargas del pasado. Y estas cargas del pasado me refiero a todos los sucesos contrarios que nos han pasado en nuestra vida. Estamos emitiendo un live desde la comunidad Casa Azul y por favor las personas que deseen hablar ya saben, levantan la mano, les damos el micrófono y pueden compartir, ¿sí? Eso por favor. A ver, ¿qué entienden ustedes por cargas pasadas o por cargas del pasado? A ver, ¿quién quiere intervenir? A ver, Kelvin. Con todos, buenas noches, mi nombre es Kelvin, soy adicto a proceso de recuperación solo por la gloria y la gracia de mi Dios, del amor y familia me encuentro aquí. Hola, Kelvin. Cargas del pasado son acontecimientos que de una u otra manera nos siguen agobiando, nos siguen molestando, lastimando. Por ejemplo, en lo personal, hay algo que yo todavía sí he trabajado bastante, pero no me sigue molestando todavía el hecho de lo que le hice, ¿no? A mi esposa y a mi hijo, ¿no? De los robos que hice en casa, ¿no? Entonces, sí, yo entré en un estado ya de perdón, pero aún así sigue regresando a veces ese pensamiento o ese sentimiento. Ya no con tanta fuerza, pero sigue molestoso y es como una carga que no termina que poco a poco va desvaneciendo, pero es un proceso, no es de la noche a la mañana. Gracias, Jeremy. Compañero, buenas noches, mi nombre es Jeremy, en recuperación. Cargas del pasado me viene como la palabra el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho las cosas diferentes, si hubiera tenido un padre. Me viene como sueños que tuve, que quise hacer de pequeño, que quise tener, metas no cumplidas, que me fueron desestabilizando y que no las pude cumplir, ¿no? Responsabilidades, las cosas en las cuales nunca fui responsable. Son cargas que hoy por hoy tengo y me viene esta palabra del si yo hubiera, aunque sé que el hubiera no existe, ¿no? Pero siempre está esa parte, ese vacío, esas cargas que tengo que seguirlas trabajando día a día para poder estar libre. A ver, Ilan. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ilan y sigo siendo adicto. Hola, Ilan. Yo lo que entiendo por carga es por ejemplo, lo que cuando mi papá estaba enfermo no lo quería ayudar y cuando ya falleció me cargo eso de que por qué no lo ayudé en ese momento, ¿no? Ya. A ver, Diego. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego, un adicto en proceso de recuperación. Hola, Diego. Para mí, cargas del pasado
son aquellas cosas que venimos haciendo afuera, ¿no? Y que aquí nos venimos a seguirnos latigando con eso, sentimos que nosotros siempre tuvimos la culpa y vamos con eso, ¿no? Para mí eso es carga del pasado. A ver, Paul. Buenas noches, soy Paul y soy un adicto. Hola, Paul. Cargas también no solo son de los errores o culpas que yo tengo, que aún no las perdono, sino también que yo me he perdonado de esas culpas o errores, pero hay terceras personas que aún siguen viendo esas culpas y esos errores que me siguen achacando con eso, entonces eso también lo veo. Mauricio. Buenas noches, compañeros. Soy Mauricio, un adicto que se recupera solo por la gracia de Dios y el amor de mi familia. Estoy aquí. Hola, Mauricio. A mi carga del pasado, o sea, el dolor que me causé, el dolor que causé a mi familia, las culpas que todavía, de una u otra forma, todavía no me perdono. Por ejemplo, hoy mi madre, hablando con mi madre, me decía, pero mi hijo, pensaráslo bien lo que vas a hacer. Mira que ahora ya nos están dando de comer a los presos, me dice. Entonces le digo, mamá, eso ya es de pasado, ya olvidémonos. Le digo, mamá, olvidémonos y vamos ahora, y al presente ahora, que soy un nuevo ser, le digo, y ya con eso ya pasó. Ya. Muchas gracias. Todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Hablando de carga, vamos a hablar principalmente de un peso emocional que nosotros venimos teniendo. ¿Sí? Esto es muy importante identificar porque siempre hemos escuchado, y no es la primera vez que se les dice que todos los adictos llegamos a un proceso de recuperación con una mochila bastante pesada. ¿No es cierto? Siempre tenemos una mochila bastante pesada de dolor, de sufrimiento, de resentimiento, de errores, de rechazo, de un montón de situaciones adversas que tuvimos en nuestra vida. Y que mientras nosotros decidamos seguir jalando esa carga en nuestro, cargando ese peso en nuestro cuerpo y en nuestra mente, lamentablemente jamás vamos a salir de un proceso de adicción activa. Las cargas netamente se pueden dar por algo que nos hicieron, por algo que nosotros hicimos, o tal vez por muchos malos entendidos que hay. Porque también tenemos que darnos cuenta que a veces sí nos hicieron cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces sí nos abandonaron, sí nos rechazaron, tal vez nos abusaron sexualmente, tal vez hubieron un montón de situaciones que nos hacen daño, o nos maltrataron físicamente, nos maltrataron emocionalmente. Pueden haber un montón de cosas que nosotros venimos aferrados a eso. Como también hay cosas que nosotros decimos, nosotros también maltratamos físicamente, maltratamos emocionalmente, maltratamos psicológicamente, verbalmente, fuimos deshonestos, fuimos ladrones, fuimos manipuladores, estafadores, fuimos agresivos. O sea, tenemos un montón de cosas que también venimos a cargar, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que ya por nuestra fama, porque tuvimos una famita del hijo de madre en nuestro sitio donde nos desenvolvimos. En las calles, en el hogar, ya la familia no nos cree, ¿no es cierto? Y todas esas cosas muchas veces ya ni siquiera nosotros las hicimos, pero ya nos achacan a nosotros eso. ¿Sí? Hay muchas cosas que ya nosotros hemos sido inocentes, pero la familia, como siempre tiene que haber un pendejo a quien culpar, también nos echan la culpa a nosotros. Y esas también son facturas de nuestro proceso de recuperación. Porque mi adicción me va a pasar muchísimas facturas, pero en el proceso de recuperación yo tengo que aprender a vivir con esas facturas. Y primero tengo que trabajar, cuando uno llega acá y llega en el proceso de rehumanización, ¿no es cierto? Cuando nos llaman que les vayamos a rescatar, salimos con el grupo de apoyo, salimos, les rescatamos, o cuando viene alguna persona por su propia voluntad. Lo primero que hace viene pensando en únicamente que va a dejar de drogarse, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros ya llegamos a un proceso y empezamos a trabajar en dejar de drogarnos justamente, ya empieza a aparecer el síndrome de abstinencia.
E inmediatamente, como ya no tengo la anestesia, ya no tengo el escape que yo tenía, porque antes yo no sentía las cosas. Porque cuando yo me drogaba, yo era como esto. No tenía sentimientos, no tenía emociones. O sea, sí, yo podía verle a mi madre llorando, podía verle a mis esposas llorando, podía verles a mis hijas llorando, y simplemente no me importaba. Más me importaba irme a consumir. Porque de una u otra forma yo también estaba cegado, porque hay un punto en el que ya yo consumía en contra de mi voluntad, como muchos de nosotros hemos tenido que ya muchas veces hacíamos la promesa y decíamos, no, ya no voy a consumir, y salíamos con toda la convicción de que no íbamos a consumir, pero mínimo el detonante que tenía terminábamos consumiendo de nuevo. ¿No es cierto? Es justamente porque nuestro cerebro ya se reactivó algo, y, o sea, mi cerebro ya generaba esa necesidad de consumo. Y cuando yo sigo atormentado con esas cargas de mi pasado, mi cerebro va a seguir generando esa necesidad de escapar de mis cargas, o sea, de alivianar de una u otra forma el peso que yo tenía de vivir. ¿Y cómo empezamos nosotros a escapar? Con sustancias. Porque debemos de entender que las sustancias únicamente fueron escapes para no poder enfrentarnos a la vida tal cual es. ¿Quién de ustedes quiere decir algo con respecto a lo que estoy diciendo? A ver, David. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David y soy adicto. Hola, David. Sí, pues no. Muchas veces tenía problemas de los cuales no me quería ser responsable, ¿no? Cargas, como quien dice, emocionales, ¿no? Mi propia conciencia no me dejaba en paz y a veces recordar esas cosas me carcomían, ¿no? Y el miedo a la soledad incluso me llevaba a buscar consumir y gente que consuma conmigo para no estar solo. Muchas veces tenía como esa responsabilidad que tengo así, por ejemplo, mi hija, y a veces el descuido que yo tenía con ella me hacía sentir mal, me hacía sentir culpable, y en vez de buscar una solución para eso, en vez de hacerme más presente, de estar con ella, simplemente me buscaba ser la víctima, me ponía mal, y ese era el mejor pretexto para mí para enseguida correr donde el brujo, comprarme algo. Consumía y se me acababa la sustancia y me sentía peor que antes de haber consumido. Tenía más culpa, me sentía peor y empezaba automáticamente a sentir ira y buscaba personas con que desquitarme o simplemente buscaba más sustancia para poder apaciguar eso que sentía, ¿no? O incluso ya a las noches ya no podía dormir por la gran cantidad de culpa, y mi única manera de poder dormir, de poder descansar, era abombarme o llenarme de alcohol hasta llegar al punto de quedarme dormido. Es que lo que estás diciendo, a ver, es bastante paradójico, ¿no? Porque teníamos miedo a la soledad, pero sin embargo nos aislábamos. ¿Me entiendes? Porque uno de los síntomas de la enfermedad es el aislamiento. Y solo nosotros queríamos curar el mal porque me sentía miedo a estar solo. Me sentía miedo a mi soledad. ¿Pero por qué tenías miedo a la soledad? ¿Me entiendes? ¿Qué había dentro de ti? Y ahí es donde debemos trabajar. ¿Qué había dentro de ti? ¿Qué es lo que no te permitía encontrarte y no te permitía estar bien contigo mismo? Porque muchas veces yo decía que prefiero estar solo, pero jamás estaba solo. ¿Me entiendes? Porque incluso cuando estaba solo no estaba conmigo, porque siempre estaba con una sustancia. Y en el momento en que yo estaba con una sustancia ya no era yo. Eso debemos de entender, que ninguno de nosotros fue quienes fuimos bajo los efectos de las sustancias. Hicimos locuras que jamás en la vida nos imaginamos hacer. Y llegamos incluso a hacer locuras movidos por la necesidad de sustancia, cosas que cuando nos ponemos a dar cuenta y hacer ese análisis de nuestra vida y a querer soltar este peso emocional que nosotros tenemos, es bastante complicado, porque el primer paso nos deja con un vacío enorme, porque me doy cuenta que he sido una basura de persona. Porque no puedo decir que fui una buena persona, no, cuando yo estuve en consumo activo,
Por más que trataba de agradar al resto, era una basura de persona porque yo mismo no me amaba. Y peor, ¿cómo podía dar algo a otra persona si yo mismo no tenía eso para mí? Eso es súper importante identificar. A ver, Fabricio quiere hablar. Buenas noches, compañeros. Soy Fabricio, un adicto en recuperación, solo por la gracia de Dios. Hola, Fabricio. Cuando hablamos de esas cargas del pasado, empecé a recordarme que sí llegaba un punto en el que había ese arrepentimiento superficial, ¿no? Pero no encontraba la manera de salir. Y justo ustedes nombraban lo del peso emocional, y entraba otra vez en ese círculo de sentimiento, consumo, iba marchando una cosa con la otra. Hoy en día que estoy en un entrenamiento, me vuelve a llegar ese peso del pasado, esas emociones del pasado. Y muchas veces sí me pregunto, digo, chuta, ¿por qué me sigue atacando en ciertos momentos la culpa? Pero también me doy cuenta que ya no me quedo en ese sufrimiento como lo hacía anteriormente, que era sufriendo y consumiendo. Es que antes no había arrepentimiento, Fabricio. Lo que había es un remordimiento, que es totalmente distinto. Porque si no, el arrepentimiento duele, pero no lo vuelvo a hacer. Pero yo me remordía y usaba ese sentimiento negativo que tenía en mí para escapar nuevamente de mí. ¿Me entiendes? Para escapar de lo que estaba sintiendo y lo volvía a hacer. Es decir, jamás había arrepentimiento. Sí, o sea, y totalmente cierto. Y lo que más me gusta es que hoy en día, que cuando llega esa culpa, a mí lo que me sirve, empiezo a orar y a lo que empiezo a orar es como que me llegan esas herramientas que escucho todos los días aquí y empiezo a aprenderme de esto, de lo de acá. Ya se queda en ese ratito de dolor, pero ya no me quedo latigando. Más bien ya trato de encontrar esa catapulta para ya no volver a estar en ese mismo sufrimiento. Es que eso es importante. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo decido qué hacer con el dolor. Porque yo puedo coger ese dolor para victimizarme, para autoflagelarme y autolatigarme, ¿no es cierto? Y convertirlo en sufrimiento, o puedo coger ese dolor para canalizarlo, enmendarlo, perdonarlo y seguir adelante. Y justamente ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo ir soltando esas cargas emocionales. Porque muchas veces estamos hablando, es que siento esto, es que siento esto, es que siento esto, pero ¿qué estoy haciendo y cuál es la solución? Porque solo presentamos el problema, pero jamás presentamos la solución. Cuando no nos damos cuenta que la solución la tenemos dentro de nosotros mismos. Porque yo no les puedo dar recuperando a ustedes. Yo lo que les puedo es dar una herramienta para que ustedes la cojan si es que les sirve. Y puede haber mucha gente que igual les puede dar herramientas. O sea, si van donde otro terapeuta les va a dar otras herramientas, y si van, y el programa y todo, todo lo que sirva. Venga sumando y aférrense de lo que sea. Pero la idea es que haya un real arrepentimiento, Fabricio. Ya no es el remordimiento. Porque muchas veces, y recuerden los espectáculos incluso que hacíamos, llorábamos, nos arrodillábamos, pedíamos perdón y al siguiente día le estábamos cagando de nuevo. ¿No es cierto? O sea, entonces era un círculo vicioso, porque debemos entender que tenemos una enfermedad que es insidiosa y que nosotros manipulábamos con ese dolor. Esta palabrita, manipulación, es una palabrita que todos nos la conocemos de memoria y que incluso muchas veces queremos hasta seguir manipulando inconscientemente. ¿Ya? Muchas veces nosotros mismos nos automanipulábamos. Recuerden cuando estábamos en ese estado de locura, ya en ese estado de dolor, en ese estado de impotencia en el que ya no podíamos más con nuestra vida. Y cogíamos, decíamos, no, nunca más, iba y botaba la sustancia en el baño, botaba la pipa, rompía las botellas, decía que jamás voy a volver a beber, todo, mientras me duraba la emoción. Pasaba la emoción, e inmediatamente iba a recoger todo lo que había botado, e iba a comprar más. ¿Me entienden? O sea, nosotros mismos nos manipulábamos con ese dolor primero. Y manipulábamos a nuestros seres queridos. Íbamos y le decíamos a mamá, por ejemplo, a mamá, papá, esposas, a quien sea. Íbamos y le sacábamos alguna cosa de nuestro pasado. Es que mi papá me abandonó, por ejemplo.
¿ya? Y con eso yo lo que generaba o lo que buscaba generar en la otra persona es lástima, para que esa persona me tenga pena y me deje consumir en paz. ¿No es cierto? Muchas veces usábamos ese tipo de máscaras y con las personas más débiles, en cambio, éramos agresivos. Porque para manipular nosotros tenemos dos máscaras, la victimización y tenemos la agresividad. Y somos tan victimarios cuando estamos manipulando, porque por eso muchos familiares, y ojalá me estén viendo personas codependientes, que dicen que le dicen al hijo, a la hija que le van a internar, y el primer chantaje emocional, ¿cuál es? Si me internas, me suicido. Es el primer chantaje emocional que existe. Si me internas, me suicido. Y el segundo, si me internas, salgo de ahí peor y me hago más leña. ¿No es cierto? Y muchas veces la familia le come esa. ¿No es cierto? Son los primeros chantajes emocionales. ¿Cómo juega el adicto con las familias? Cuando la familia le dice que ya basta, que si no le van a coger, le van a llevar a un internamiento. No, una más. Dame una nueva oportunidad. Y la familia le vuelve a creer, le da una nueva oportunidad y vuelve a hacerse mierda. Y al siguiente día pide de nuevo la otra oportunidad, la familia le vuelve a creer y nuevamente. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos el ciclo de la adicción, el codependiente también tiene su ciclo. ¿Me entienden? Y también ellos vuelven a creer porque sienten el sentimiento doloroso primero, ¿no es cierto? De ahí nosotros les generamos un poquito de esperanza, prometiéndoles, llorándoles, haciéndoles un poquito de drama, un poquito de trauma, porque para actores somos mejores que los de Hollywood, ¿no es cierto? De ahí viene nuevamente el fracaso, ¿no es cierto? Fracasa nuevamente esta persona y viene nuevamente este sentimiento, pero nuevamente le generamos esperanza y viene nuevamente el sentimiento y por eso nunca les terminan tomando las decisiones hasta que hay un momento en que deciden cortar, porque lamentablemente ya les duele. A muchos de ustedes, ¿cuántas oportunidades les dieron? ¿Cuántas veces les dijeron, les voy a internar y ustedes no? Ya voy a cambiar, dame el chance. Te daban el chance, te portabas bien una semana y nuevamente la cagabas. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hicimos eso? Muchísimas. Ese era nuestro ciclo. Y vivíamos en un ciclo de mentira, manipulando y haciéndonos los pobrecitos. Diciendo que en la clínica de adicciones me van a pegar, me van a maltratar, me van a amarrar. Estamos en la comunidad Casa Azul. Y yo no veo que ninguno de ustedes sufra maltrato. Por ejemplo, yo no veo que ninguno... Sí, que hay comunidades absurdas que solo son casas, que solo les meten, es cierto. También es cierto eso. Pero para buscar una comunidad siempre es bueno primero conocer. ¿No es cierto? Yo creo que resultados estamos teniendo muy buenos resultados. Y el resultado no lo estamos dando los terapeutas, sino lo están dando ustedes. Porque ustedes son los que se están permitiendo darse la oportunidad. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo quiero dejar de manipular, primero tengo que aprender a ser honesto conmigo mismo. Y tengo que aprender a conocer mi enfermedad. Y ahí es cuando viene la parte más difícil del autoconocimiento. Y cuando yo tengo ese autoconocimiento, inmediatamente empiezan a aparecer estas cargas, este peso emocional. ¿Sí me entienden, no es cierto? ¿O no entienden? A ver, si hay dudas, preguntas o comentarios. ¿No? Perfecto, entonces estamos claros. Ya, perfecto. Entonces, cuando yo empiezo a tener el proceso de autoconocimiento, empiezo a adquirir estas cargas. Y la primera culpa que yo siento es saber que me convertí en adicto. Esa es la culpa más dolorosa que existe. Porque entender que tengo una enfermedad que es incurable, que es progresiva, que es mortal y que va a estar conmigo el resto de mi vida es bastante doloroso. Y más que todo, entender que yo soy el único responsable de mi recuperación
es aún más doloroso, porque yo he sido facilista y para mí que me den recuperarlo fuera lo ideal, porque uno piensa que recuperarse es solo dejar de drogarse, pero si es que yo no trabajo en conductas y no trabajo en trastornos y no trabajo en estos sentimientos, en esta parte emocional, lamentablemente voy a seguirme drogando el resto de mi vida porque no he hecho nada, porque solo estaba en un proceso de abstinencia. Y la abstinencia es totalmente diferente a la recuperación. ¿Sí? Estamos claros hasta acá. Entonces, perfecto, empieza a aparecer el peso emocional y el primer sentimiento que aparece con este peso emocional, con estas cargas, ¿cuál es? La culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? A ver, Leonardo. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Leonardo y soy adicto. Y para mí la culpa es un sentimiento que viene hacia mí mismo para hacerme más daño, ¿no? Como usted nos dice, nuestro cerebro es bastante autodestructivo y, bueno, en mi caso personal, la culpa era lo que más me afectaba. El decir, no, es que yo soy el que hago daño, yo soy el que tal. Yo, ¿sabes? Igual muchas veces eso lo usaba como un método de manipulación para decir, es que yo porque, no sé, porque me saco malas calificaciones, soy una basura de hijo y tal. Sí, tú dices, no, claramente, yo como pensaba eso, porque debo entender, allá también quieren hablar, como tú dices, debo entender que yo mismo me autoflagelaba, yo mismo me enfermaba, porque debemos entender que este peso emocional tan solo está acá, en nuestra mente. A ver, Hilo. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Ilan y sigo siendo adicto. Hola, Hilo. Algo que he aprendido aquí, que esa culpa, o sea, aparece, o sea, en doble máscara, ¿no? Porque muchas veces ese sentimiento viene para latigarse, ¿no? Para echarse la culpa de lo que ha hecho en el pasado y para victimizarse. En mi caso fue así, ¿no? Y es mi adicción, hablando, ¿no? Sino es que viendo atrás de eso es uno que quiere seguir consumiendo, ¿no? Perfecto, totalmente de acuerdo. Era la victimización que usábamos para seguir consumiendo. Buenas noches, mi nombre es Guillermo, en recuperación. Hola, güey. Para mí la culpa es una estrategia, ¿no? Para flagelarme, para ese pensamiento de creer que yo soy responsable de todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Con esto no digo que no soy responsable, ¿no? Pero quiero llevar responsabilidades más allá, para flagelarme, seguir latigándome y buscar una justificación más para seguir consumiendo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? A ver, Eduardo. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, sigo siendo adicto. Hola, Eduardo. Para mí la culpa es, o sea, lo que en sí es la culpa es un sentimiento así de remordimiento sobre una acción que uno comete, pero en sí la culpa se la puede utilizar de dos maneras, para usarlo para victimizarse, para utilizarlo como excusa para seguir consumiendo, o para agarrar y motivarse y coger y ser resiliente y utilizar esa culpa para, o sea, de tener pensamiento de que si es que ya cometí un error, este error anteriormente, no volverlo a corregir. Correcto. A ver, Nico. Bueno, para mí la culpa era tratar o sea, era encontrarme con el yo que no quería, que yo creí que iba a entenderme como una persona de alguna manera positiva, pero quería asociarme con la mía y resultaba que había hecho muchas cosas malas y eso me hacía sentir resentimiento contra mí mismo y sobre todo contra mí mismo es la culpa, sí. Perfecto. ¿Alguien más? Ya. Entonces, ¿sabe qué? La culpa es un sentimiento que nos tortura. Así de fácil, es un sentimiento, ¿no es cierto?, negativo que nosotros teníamos, que nos está torturando constantemente, porque la culpa es lo que no me deja tener paz mental.
Porque ¿cómo me ataca la culpa? Me ataca con cierta sensación de dolor, me ataca con mucha frustración y me ayuda a generar ansiedad. Eso es súper importante identificar. La culpa me genera muchísima frustración. ¿Y qué es la frustración? Es un sentimiento negativo que se da cuando algo no sale como yo quiero. Y la ansiedad es un sentimiento negativo que también yo tengo, que se da por alguna expectativa que yo tengo. ¿No es cierto? Entonces, y como yo a veces tengo mucha culpa, eso vengo acarreando conmigo y no me deja evolucionar en el aquí y el ahora. Estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que tenemos culpas reales y culpas adquiridas. La culpa real es la que nosotros realmente sentimos porque nosotros cometimos el error. Por ejemplo, fui agresivo con mi pareja. Eso me va a generar un sentimiento de culpa. O le robé a mi mamá, le robé a mi hermana, le robé a mis hijas, robé en mi casa, o hice daño a alguien, ¿no es cierto? Eso me va a generar un sentimiento de culpa por algo real que yo he hecho. Pero también tenemos la culpa adquirida, que es la culpa que nos inculcan los demás. Por ejemplo, el codependiente te dice, es que por tu culpa yo no puedo ser feliz. ¿Y realmente no es feliz por nuestra culpa o porque él no se da la oportunidad? ¿Me entienden? Porque nosotros somos especialistas en delegar culpas, como el codependiente también es especialista en delegar culpas. Y nosotros buscábamos y generábamos nuestra culpa, o sea, y buscábamos culpables de nuestro consumo, o buscábamos culpables de nuestros malos comportamientos a la otra persona. Yo caigo en un impulso y caigo en agresividad, es que el otro me golpeó primero. Por ejemplo, de una u otra forma estoy delegando mi responsabilidad y estoy delegando la culpa y estoy tratando de esconder mi culpa con las acciones del otro, porque estoy todavía en negación. Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces ya no estamos hablando de consumo, estamos hablando de impulsos, estamos hablando de defectos de carácter. Esto no es mío, me voy, y por ahí me dice alguien, cógete eso, y yo me voy llevando, y digo, me descubren y digo, no, yo no es mi culpa, él me dijo que me lleve, pero ¿quién cogió? ¿Me entienden? Entonces muchas veces nosotros queremos delegar nuestras culpas. Entonces esas son las famosas culpas negativas, o sea, nosotros queremos delegar las culpas y eso lo único que nos hace es reafirmar que estamos en un proceso de negación. Ahora, la culpa adquirida es la culpa que yo me llevo por algo que yo no cometí. Es la culpa que me hacen creer muchas veces que yo tengo la culpa. Es que si es que vos no hubieras nacido, mi vida hubiese sido diferente. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? ¿No es cierto? Vos me desgraciaste la vida. Un codependiente o una relación tóxica, ¿qué te dice? Por tu culpa yo no soy feliz. Porque queremos todavía delegar la responsabilidad de mi felicidad a otra persona. Porque quiero de una u otra forma que la otra persona me haga feliz. Cuando no me doy cuenta que mi felicidad la tengo dentro de mí. Y que lo único que tengo que hacer es buscarla. Pero para buscar esa felicidad, primero tengo que sacar todas estas cargas negativas. ¿No es cierto? Entonces, hablamos de una carga negativa, la culpa. Ahora vamos a hablar sobre otra carga negativa que siempre venimos acarreando los delitos. Y los codependientes también. Y las relaciones tóxicas y todas las personas que están en cadenas de dependencia. Los resentimientos. ¿Y qué son los resentimientos? A ver, ¿quién quiere hablar sobre algún resentimiento? ¿O quién quiere decirme qué es un resentimiento? ¿David?
¿Tenemos pregunta? ¿No? Ya. Bueno, sí, para mí el resentimiento, bueno, un ejemplo era como el que yo tenía hacia mi expareja, ¿no? Que yo decía que por qué ella me había cambiado por otra persona y le empecé a cargar un odio, un desprecio y sentía un resentimiento bien grande hacia ella, ¿no? Porque yo le delegaba la culpa a ella totalmente, porque le decía que ella nunca fue sincera, que ella nunca me había dicho que ya estaba cansada de mí, supuestamente. Yo me engañé de esa manera porque varias veces ella ya me vino advirtiendo que por mis acciones ella ya se estaba cansando, se estaba hartando. Pero cuando llegó el día que yo me enteré que ella estaba con otra persona, yo me resentí con ella. Inmediatamente le eché la culpa a ella y me puse como en el lugar de la víctima yo, diciendo que prácticamente ella nunca me dio un apoyo, ella nunca me ayudó y que por eso ella tenía en parte de la culpa. Y también me acordaba en parte de eso que dice sobre la culpa, porque hubo ciertas ocasiones que ella me dijo, maldito el día en que yo te conocí, ¿no? Y automáticamente yo sentía un sentimiento por dentro de que necesitaba, por ejemplo, volverle a enamorar, ¿no? Y empecé a pagar sentimientos de culpa, ¿no? Y empezaba como que a comprarle regalos, a empezarle a consentir con cosas materiales para ver si de alguna manera ella volvía a sentir algún afecto por mí. Yo pagaba sentimientos de culpa con cosas materiales. Sí, es que muchas veces queremos pagar culpas, ¿no? Y qué bueno que topas ya les damos la palabra. A ver, ¿quién alzó la mano por ahí? Paul y después Jeremy. Ya, muchas veces queremos pagar la culpa y por lo general eso hacemos cuando sabemos que la hemos fregado. Por ejemplo, peleas con tu novia y el siguiente día, ¿qué haces? Vas con el ramito de flores. No necesariamente porque quieres, sino de una u otra forma porque quieres manipularle para que te perdone. O los padres. ¿No es cierto? Los padres, estamos ausentes, pero tratamos de llenarle con todos los regalos, con todas las cosas del mundo. ¿Para qué? Únicamente para pagar culpas, porque nos sentimos culpables de la condición, como el codependiente, y por ahí estaban preguntando, ¿qué es un codependiente? Un codependiente es una persona que no tiene estabilidad emocional, porque lamentablemente quiere vivir la vida de otros, y es un dependiente emocional. ¿Ya? Entonces, un codependiente, por lo general, va a querer, se siente culpable de la adicción de su hijo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y piensa que al llenarle de cosas materiales, el hijo va a solucionar su vida, ¿no es cierto? Y no le queremos dar apoyo emocional. Por lo general, cuando sentimos culpas y queremos pagar culpas, de una u otra forma permitimos que nos hagan lo que les dé la gana también, ¿no es cierto? Porque muchas veces, como yo me siento culpable, pienso que la otra persona esté en su derecho de tomar represalia contra mí y que por eso puede hacer lo que le da la gana. Y eso también tenemos que aprender a poner armas. A ver, Paul, por favor. Soy Paul y soy un adicto. Hola, Paul. Yo tenía un resentimiento en el primer internamiento con mi madre porque pensaba que si ella no hubiera estado con mi papá, si hubiera estudiado algo, no hubiera sido un adicto. Pero ahí entendí que eran todas mis decisiones, ¿no? En el primer internamiento, y después cuando tuve la recaída tuve una justificación y decía, tengo rencor con mi papá porque mi papá también es consumidor y nunca tuvo esa comunicación conmigo y nunca estuvo conmigo y por eso fui un consumidor. También me victimizaba en eso y justificaba mi consumo. Entonces yo tenía esos resentimientos y también eso que daba algo para quitar la culpa, ¿no? Yo me acuerdo igual en la confronta de compañero que tuve una pelea con mi hermano y yo le pegué full y en ese momento yo estaba borracho y el man solo quería ayudarme a llevarme a la casa y desde ahí ya comenzamos como que un poco a distanciarnos y yo me aprovechaba con el consumo, dándole a él de consumir o yo haciéndome amigo más con el consumo para como que decirle en esa parte perdóname por lo que te hice, pero nunca le dije que me perdone por
por lo que le pegué. Es que Paul, también tenemos que entender que éramos especialistas en hacer sentir culpa. Porque era una forma que también nosotros manipulábamos de esa forma. Y de una u otra forma, al nosotros hacerle sentir culpa a nuestros codependientes, lo que buscábamos es la aprobación para nuestro consumo. Y buscábamos la victimización también. ¿Me entiendes? O sea, que me permitan, porque es que como yo le hice esto, es que como yo me divorcié del papá, como yo le crié sola, es que como yo no le pude dar tal cosa, yo no le pude pagar tal carrera universitaria, porque así piensan las mamás, así piensan los papás, ¿me entienden? Y piensan que por ellos es que nosotros tomamos malas decisiones. Y es por eso que primero debemos de enfrentarnos a nosotros mismos y tener ese autoconocimiento del que estamos hablando. ¿Sí? A ver, Jamie. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Jeremy, estoy en recuperación. Hola, Jeremy. Para mí el resentimiento en mí es como una carga, ¿no? De varios sentimientos: ira, venganza, rencor, dolor, que genera responsabilidad de otras personas, ¿no? Estos sentimientos a mí me vienen, este resentimiento me viene cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando no salen a mi favor, cuando las personas no hacen lo que yo quiero, cuando las cosas no pasan como yo quiero que pasen, ¿no? Entonces digo, no, me resiento con tal persona o me resiento con Dios porque yo quería que las cosas sean así, no fueron así, y delego culpas y responsabilidades a otras personas porque me quiero seguir victimizando muchas veces. Muchas gracias. Es que sí, el resentimiento siempre va de la mano a la culpa. Y quiero que sigan ustedes mismos, porque ustedes saben que ustedes son los que van haciendo la terapia. Sí, entonces ustedes mismos van a ir sacando sus cosas, ¿ya? A ver, Eduardo. Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo, sigo siendo adicto. Hola, Eduardo. Para mí el resentimiento es un sentimiento muy tedioso que tiende a estancarme. Yo lo que he identificado que muchas veces he utilizado este resentimiento como excusa o justificación para irme a drogar. Muchas veces le echaba en cara resentimientos a mi mamá, a mi familia y simplemente utilizaba eso como para mi favor. Pero hoy en día veo que uno tiene que una persona llega a tener resentimientos por la falencia de otra persona, por la equivocación de otra persona, pero uno tiene que ser empático y saber reconocer que toda persona no está libre de caer en equivocaciones, y que así como la persona pudo haber tenido una equivocación que pudo causarme este resentimiento, yo también puedo tener equivocaciones que me puedan causar. Es que es fácil nosotros resentirnos, pero no queremos aceptar cuando las otras personas se resienten con nosotros. Porque nosotros fuimos los que más la fregamos, más que ellos. La fregamos nosotros mismos. Entonces debemos dejar de victimizarnos, de dejar de delegar la culpa, como vos dices, Eduardo, de dejar de buscarlo como una excusa. A ver, André quería hablar. Buenas noches, compañeros. Soy Andrés, soy tu profesor de recuperación. Me encuentro aquí gracias al amor de Dios de mi familia. Hola. Justamente me hizo recordar, ¿no? Cuando decía de que nosotros delegamos la culpa y esos sentimientos para manipular. Me acuerdo que con mis papás me solían decir esas falencias que tengo, ¿no? Yo siempre era así, como que respondía de igual manera, pero siempre buscando dañar a ellos, ¿no? Yo creo que manipulaba y me victimizaba diciendo de que, se aprende el ejemplo, yo les decía que por su culpa mi hermano estaba interno, que él quería una oportunidad y ustedes no se la permitieron. ¿Y tú por qué estás interno? Yo ¿Por la culpa de tu hermano? No. ¿Por qué estás interno? No, pero, o sea, ya me refiero a que básicamente que yo utilizaba eso para manipular. Es que ya quitémonos de ese por mi culpa, si no ya tomé malas decisiones. Lo que queremos en esta terapia es soltar esas culpas. ¿Me entiendes? Porque si seguimos acarreando esa culpa, lamentablemente nunca vamos a poder tener estabilidad. O sea, debemos entender que nuestro propósito de estar en recuperación es recuperar nuestra paz mental. Ese es el principal propósito. La almohada más blanda es una conciencia tranquila.
Y yo tengo que aprender a tener esa conciencia tranquila, y para tener esa conciencia tranquila tengo que sacar todas esas distorsiones que hoy por hoy ya no están. Eso es lo que tienes que entender. Cometiste errores, cierto es, como todos nosotros. Todos nosotros nos hemos hecho leña, todos nosotros hemos tomado malas decisiones, pero yo ya no puedo seguir látigo. Ya me latigué 17 años de mi vida, huevón. ¿Me entiendes? O sea, ya me hice leña, ya hice leña todo mi entorno por eso. Pues la única forma de ya no volver a cometer el mismo error es soltando esa carga, sacando esa mochila. Ya vamos a ir identificando ya vamos a ir hablando cómo trabajas culpas y resentimientos, ¿sí? A ver, alguien más, uno más. A ver, Esteban. Buenas noches, compañeros, soy Esteban y soy adicto. Hola, Esteban. Para mí un resentimiento es una unión de varios sentimientos hacia una persona, de varios sentimientos negativos hacia una persona. Por ejemplo, yo tenía un resentimiento hacia mi hermano, ¿no? Por hablar tras mis espaldas y por ser grosera conmigo, ¿no? Y en esos casos yo me aislaba de él, ¿no? Y para mí el aislamiento es consumo igual. Y entonces... 3 síntomas de la enfermedad: apatía, postergación y aislamiento. Y muchas veces ese resentimiento, ¿no? me comía a mí más la mente que al que le tenía resentimiento, ¿no? Yo era el que me latigaba así, y al otro le valía carpeta, ¿no? Lo que él Perfecto, quería llegar a ese punto. El resentimiento es tomarse veneno esperando que se muera el otro. Es así de fácil, porque lamentablemente tal vez la otra persona ni siquiera sabe que yo estoy resentido, pero sin embargo cada vez que yo vuelvo a tener ese sentimiento, porque resentimiento es de resentir, volver a sentir ese dolor, volver a sentir esa frustración, volver a sentir esa impotencia, ¿no es cierto? Entonces cuando yo estoy resentido, estoy sintiendo solo yo y solito estoy autoflagelándome y solito me estoy haciendo daño, porque tal vez la otra persona ni siquiera sabe que yo estoy resentido. La otra persona está con su vida normal y cada vez que yo me acuerdo de un evento negativo en mi vida me como mierda, incluso me enfermo y me hace daño incluso a mi estómago, porque me genera hasta gastritis. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque genero tanta ira que empiezo a generar más ácido clorhídrico y me da gastritis. Entonces, el resentimiento al único que le hace daño es a uno mismo. Y debemos de entender que hay resentimientos fundados y resentimientos infundados. Los resentimientos fundados son los que realmente yo tengo ese sentimiento negativo que vengo acarreando y que no quiero soltarlo por alguna situación que a mí me hicieron. Maltrato infantil, abandono, abusos, rechazo, ¿no es cierto? Son sentimientos reales que lógicamente, si es que me masacraron de niño, ¿cómo no me voy a resentir, pues? ¿Cómo no me va a doler? Claro que duele. ¿Me entienden? Y cada vez que recuerdo eso es un episodio negativo en mi vida. Y duele cuando no lo suelto, ¿no es cierto? Y el resentimiento infundado es el cambio, el que nos metieron, el que nos hicieron creer, el que no es real, el resentimiento que yo solito tuve. Es que estoy resentido con mi mamá porque mi mamá me abandonó. Y mi mamá no es que me abandonó, sino que se iba a trabajar para que a mí no me falte nada. Pero sin embargo, en mi pensamiento yo tenía otro tipo de situaciones. Y pensaba que me abandonó porque no estuvo conmigo. Y no me daba cuenta que se estaba sacando la madre para darme todo lo que necesitaba. Por ejemplo. El resentimiento infundado, por ejemplo, y eso se ve en los hogares de matrimonios divorciados. Tu papá es así, tu papá es asado, tu papá es cocinado, tu mamá es así, tu mamá es asado, tu mamá es cocinado, y generan esa rivalidad. Y los codependientes y mamá o papá está tratando de buscar alianza y no se está dando cuenta que habla del hijo. ¿Alguno de ustedes
como les decía a sus padres, yo les preguntaba en terapia familiar este sábado, y les decía, ¿les gusta a ustedes que hablen mal de sus papás? Y ninguno decía no. Entonces, ¿por qué ustedes hablan mal a sus hijos de sus esposos? ¿Me entienden? Porque lamentablemente solo hacemos eso. Al hablarle yo a una persona, puede haber sido la peor basura del mundo, pero yo no tengo por qué estarle diciendo al hijo de esa persona que su padre ha sido la peor basura. A ver, Kelvin. Sí, Vitera, justamente ahorita que topas el tema de ese resentimiento infundado, mi mamá es de las personas que, o sea, mi mamá no es mala, no es mala persona, o sea, de hecho nadie es mala persona, pero ella tiene ese resentimiento con mi padre por el problema que pasó, ¿no? De que nos abandonó y a ella le tocó fajársela sola, ¿no? Para sacarnos adelante. Y cada vez que hay alguna discusión o sea, muy diferente, no sencillamente sea por el mismo punto, ¿no? Por cosas que, digamos, a ella le pasó algo mal en un día o llegó a frustrar y siempre se sacarnos en cara. Es que si por el hijo de tal y cual de tu padre no nos hubiese dejado, no nos hubiese abandonado, ustedes no hubiesen pasado por eso. O ustedes estuviesen en otro lugar, ustedes tienen mejores estudios o cosas muchos más por venir, ¿no? Entonces sí siempre trata de, o sea, no está ahí puyándonos, está puye, es que tu papá es esto, tu papá es esto, tu papá es Eso es bastante doloroso, te hablo por experiencia también. Entonces sí, pero, o sea, yo de mi parte, o sea, con mis hermanos igual tratamos de hacerle entender, sino que ya mi mamá también a la edad que tiene, le veo difícil, ¿no? Que cambie de ese punto de vista que tiene, pero explicaban las cosas, ella tal vez no comprende por ese momento, pero que digamos lo comprendió ese día y al siguiente día pasó X motivo y se volvió a dar otra vez algún tipo de discusión y vuelve ella a recalcar las mismas cosas. Es que, ¿por qué crees que se ve ese evento? Yo creo que por las acciones que nosotros cometemos se trata ella de... No, es por un dolor no trabajar. Es porque ella lamentablemente no trabajó su dolor y delega su dolor. O sea, trata de sacar su dolor, pero de otra forma. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces cuando nosotros no trabajamos el dolor, sacamos de una manera distorsionada, no de una manera correcta. Y lógicamente es por eso que debemos enfrentarnos a nuestro dolor. Y debemos tener ese proceso de autoconocimiento, eso es lo principal, ¿no es cierto? Entonces, identifico mis culpas, ¿no es cierto? Identifico mis resentimientos. Ahora, identifico mis abandonos. Y estos también son sentimientos negativos que me vienen acarreando, hijo de madre, ¿no es cierto? Y que a la larga generan una inestabilidad emocional hoy por hoy en mi vida, porque muchas de mis acciones se dan en base a estos abandonos y rechazos. Una persona que es insegura y que es posesiva ante su pareja, de una u otra forma, es porque en alguna etapa de su vida fue abandonado o fue rechazado. Y tiene esa sensación de perder nuevamente. Y como no quiere perder y como quiere disminuir ese dolor, piensa en aferrarse y piensa en ser posesivo de otra persona. Por lo general, cuando una persona es mujeriega, ¿no es cierto? Cuando un hombre es mujeriego, de una u otra forma es porque ha habido carencia o ha habido abandono de madre. Y no necesariamente quiere decir que no ha estado mamá presente, que quede claro, solo que esa persona ha sentido ausencia de madre. Porque una cosa, como les decía, el resentimiento fundado y el resentimiento infundado. Una cosa es que la persona no esté y otra cosa es que la persona sienta que no está. ¿Sí se dan cuenta? Porque muchas veces nosotros éramos de los que nos sentíamos solos estando con 50 personas alrededor y nos sentíamos solos.
porque confundíamos lo que es estar solo con sentirse solo. Y sentirse solo es cuando tienes ese vacío existencial. Estar solo es cuando estás solo. ¿No es cierto? Entonces, debemos entender eso. Entonces, estos abandonos y rechazos se dan así. Una persona que ha sentido abandono y rechazo va a ser permisiva. Tan solo con el hecho de que la otra persona no se vaya para no sentirse abandonado. Y eso se da en las relaciones tóxicas. Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, mi pareja me es infiel, pero yo le permito y le doy una nueva oportunidad porque me da miedo que se vaya. Y de una u otra forma me vuelve a ser infiel y vuelvo a caer en ese círculo vicioso y le permito para que no se vaya. O mi pareja es agresiva y yo le permito que siga viviendo en un mundo de agresividad, porque sí puede darse que se da una vez y que, pucha, los dos reaccionan y hay el cambio, porque todo el mundo tiene derecho a cambiar. El asunto es cuando estamos metidos en ese círculo y permitimos una y otra y otra y otra vez. Entonces, ahí hay que identificar qué más hay acá. Entonces, como se dan cuenta, no es tan sencillo, no es que este es un patán, no es que este es un malcriado, no es que este se drogaba porque quería. No, ninguno de nosotros se drogaba simplemente porque nos gustaba la droga, sino nos drogábamos principalmente porque cargábamos estas huevadas. Y porque veníamos acarreando esas notas desde nuestro pasado. Y estos vacíos se dan necesariamente acá, en mi niñez. Porque debo entender que la adicción, o que cuando hay un adicto en casa, es tan solo el síntoma de una familia enferma. Y que lamentablemente la familia, o sea, que cuando hay un adicto es porque hay una familia que está torcida. Y es por eso que toda la familia tiene que entrar en un proceso. Pero así como nosotros tenemos procesos de negación, la familia tiene aún más el proceso de negación. Y la familia no, quiere delegar la responsabilidad a la adicto. Que él se recupere. Nosotros al fin y al cabo estamos bien, pero siguen viviendo torturados, siguen viviendo con miedo, siguen viviendo inseguros, siguen viviendo resentidos, siguen viviendo aferrados a un pasado que no les deja salir adelante y que no les deja tener estabilidad emocional. Y que a la mínima falla te sacan todo. Porque puedes cometer 100 cosas buenas, cometes una y la cagaste totalmente. A ver, Jeremy. Buenas noches, mi nombre es Lidia y me gusta la recuperación. Con esto que hablamos, no, literal, me siento bastante identificado por el motivo de que yo, como usted conoce, he tenido no procesos de internamiento, no, pero psicólogos y conversaciones con terapistas y una terapia de lo que sería ambulatoria, larga, la tuve, ¿no? Y por momentos me paraba, pero siempre caía, me paraba y siempre me caía. Y era por el motivo de que, como usted dice, siempre la familia tenía esa negación, ¿no? De que, a ver, nosotros sí podemos tomar porque nosotros estamos bien. Si yo te hablo es por tu bien, si yo te grito es por tu bien. Aquí el drogo eres vos, el que no puede hablar palabras, el que no puede gritar, el que no puede tener amigos, el que no puede, eres vos. Nosotros estamos bien. Es algo que yo pasé con mi familia durante mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, la verdad. Mi madre siempre me pinchaba por cosas pasadas, la verdad. Y eso me generaba mucho resentimiento, ¿no? Porque yo decía, yo estoy haciendo un proceso y ¿de qué sirve si me siguen pinchando por lo mismo que ya pasó? Y muchas veces la familia me sacaba en cara el proceso que me pagaron. Me decían, pero tú pagas un psicólogo y no quieres cambiar, es tu problema. Y me sacaban en cara hasta eso, ¿no? Y uno decía, ¿esto para qué me pagan? Y hoy por hoy, aquí, la verdad, hoy tuve mi reconciliación. Y desde mi confronta, yo en cierto momento le comentaba que yo tenía miedo de que mi mamá me saque en cara muchas cosas, ¿no? Y ver el proceso, como usted dice, tanto de la familia como de mi persona, como del adicto. O sea, es súper bueno, ¿no?
porque nunca he tenido por más procesos que he tenido, por más lo que he hecho, nunca he tenido ese acercamiento con mi madre y con mis hermanos, no, de poder comentarles mis sentimientos y que ellos me comenten los sentimientos de ellos, no, y poder ser empáticos entre nosotros mismos, no, el poder conversar con mi mamá sin que me pinche, el que hoy por hoy diga, mi hijo, ¿sabes qué? Me alegra que te estés recuperando, yo también me estoy recuperando, vamos a salir todos de esto, ya no solamente que digan, ojalá salgas. Entonces, para mí sí, como usted dice, esto de que la familia salga completamente... Es que, como te digo, Jeremy, es más fácil delegar la responsabilidad, pero acá, a ver, y eso que quede claro, el proceso es con o sin. Ya, si es con, queda acá, pero si es sin, también por lo tanto. Porque si es que tengo el apoyo de mi familia y toda mi familia quiere entrar en un proceso de recuperación, qué bueno por eso. Porque debemos entender que la recuperación no la hacen por mí como yo no hago recuperación por ellos. Yo hago la recuperación por mí. Y cada uno, cada miembro de tu familia, como tu mamá, tus hermanas, tu hermano, están haciendo su proceso por ellos, no por vos. Que vos fuiste tal vez el lazo o el nexo para que ellos ingresen en un proceso es totalmente distinto. Lamentablemente porque no estaban informados, porque no se habla de la codependencia, porque no se habla de la adicción, porque piensan y sigue siendo el tabú y piensan que solo el adicto hay que cogerle, meterle en una casa, darle palo, darle garrote, tenerlo encerrado 6 meses y está. Y no se trata de eso. Tenemos que abordar la enfermedad en todos los aspectos y tenemos que abordar a la enfermedad como una enfermedad familiar e integral. Es por eso que debemos trabajar con la familia. Acá en Casa Azul sí trabajamos así. Sí. Y vos ves, o sea, terapias familiares, terapias individuales, terapias, o sea, estamos en constante metiendo presión a la familia. Y no es que a la familia le damos el chance tampoco de venir a hablar tonteras, no. Le damos el chance de que se oriente y lógicamente les dejamos que hablen sus cosas, pero también somos confrontativos con la familia, porque la familia también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Y porque también no puede seguir delegando culpables ni seguir, son ellos el problema, por Dios. Es que mi hijito nunca valoró nada, ¿a qué le diste todo? Entonces, ¿quieres que aprenda a valorar? No le sigas dando, no le traigas barraca, pero te traen el Supermaxi. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? Sí, mi tía, justo esa parte me iba, no, de que, o sea, el proceso es por cada uno, no, pero la parte que me iba, que hoy por hoy, aquí, sí ha sido notorio y necesario, y de beneficio para mí, no, porque bien o mal mi familia es mi red de apoyo, y el hecho de que ellos tengan que ellos entren en terapia, en un proceso, a mí la verdad me fortalece mucho porque mi red de apoyo es más fuerte, mi red de apoyo que es mi familia. Pero para los que están sin familia tienen que saber que pueden formar una nueva red de apoyo, pueden ser ustedes mismos su red de apoyo, que hay grupos de autoayuda, que hay un montón de notas para poder tener red de apoyo, porque hay muchos que llegamos de recuperación sin familia, y hay muchos que por más que estemos en recuperación no tenemos el apoyo familiar también. Eso también es real, ¿me entiendes? Y que muchos de eso, y mucha gente se coge de eso como pretexto para hacerse leña, cuando no se han dado cuenta que la recuperación tiene que ser personal. Eso es lo más importante, que la recuperación lo hagamos por convicción, porque yo tengo la necesidad de cambio, porque cierto es que la familia sufre, pero si es que yo no me pongo en primer plano, ¿quién fue el que terminó comiendo la basura? ¿Quién fue el que terminó descalzo? ¿Quién fue el que pucha, estuvo como loco? ¿Quién fue el que estuvo desesperado por una dosis? ¿Quién fue el que estuvo dándose contra las paredes por ese miedo y queriendo acabar con su vida? Yo, brother, porque yo fui el que sintió ese dolor. Y por eso, como ya no quiero estar ahí, es que decidí cambiar. A ver, dale. Buenas noches, soy David, soy adicto. Hola, David. O sea, es verdad, ¿no? Generar así como que esa red de apoyo, incluso aquí mismo, ¿no? Entre compañeros, es muy distinto a lo que yo viví en un anterior proceso, ¿no? Porque en el anterior proceso donde yo estaba era como que eres una basura, ya todo lo que haces, eres alcohólico, eres drogadicto,
estás enfermo y todas esas cosas eran todos los días, ¿no? Y cuando yo llegué acá, me dijeron cosas parecidas, pero toda mi perspectiva cambió con una sola palabra, ¿no? Cuando me dijeron, fuiste. Cuando me dijeron, sí, cometiste errores, pero eso queda atrás, ¿no? Como que dándome una nueva perspectiva, porque antes donde yo estaba era como que todos los días. Con palabras más fuertes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero era así como que te trataban mal, te trataban a la patada, como que todavía si eras así en adicción activa. Y por más que sigas en adicción activa, nadie tiene por qué discriminarte de esa manera. Primero. Por eso yo soy enemigo de ese tipo de centros y de ese tipo de anexos. Porque vamos a hablar netamente de los anexos, porque ahí es donde te trataban así. Sí, porque así era todos los días, ¿no? Y era como que ya al final, no es por justificarme, ¿no? Pero a la final yo le cogí eso de pretexto en mi recaída, porque era como que a la final decía, ya, pues soy una basura, a la final ya que, ¿no? Y seguía consumiendo y me agarré más de eso, ¿no? Por eso cuando llegué acá y escuché eso que me dijeron así como que igual llegué con ese bajón, ¿no? Y pensé que aquí iba a ser más duro porque yo tenía otra perspectiva de un centro de rehabilitación, porque allá incluso me decían, allá vuelta era como que NA no sirve, eso no sirve para nada, y era como que ahora viene NA, y era como que ya aquí era otra perspectiva y me dijeron, tú fuiste y todo eso queda atrás en el pasado, apréndete a perdonar, ¿no? Porque ahí era literalmente latigarse, y solo botar lo que te dolía, y no era un proceso de perdonarse a uno mismo. Es que lamentablemente, brother, lamentablemente hay muchas partes. A ver, que quede claro, acá no trabajamos solo con el programa de 12 pasos de NEA, sino trabajamos con otro tipo de programas terapéuticos también. Eso primero, porque esto no es un centro de NEA, es una clínica de adicciones, Comunidad Casa Azul, es totalmente distinto. Ya, ahora, lamentablemente hay mucha gente que manipula el programa. Hay mucha gente que coge el programa, no coge lo positivo del programa, porque todo programa de recuperación está hecho para buscar alivio. Todo programa de recuperación. Y de hecho, todos los programas de 12 pasos nacen del principal programa que es de Alcohólicos Anónimos. Todos los programas, neuróticos, codependientes, narcóticos, sexólogos, todos los programas de 12 pasos nacen y tienen su origen en AA. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente la gente malinterpreta y la gente piensa que tienen derecho a humillarte porque cometiste errores. Por Dios, yo recuerdo alguna persona de AA me dijo alguna vez, y no estoy hablando mal, que quede claro, no quiero hablar mal de programas de recuperación, que quede claro, pero alguna vez esa persona me dijo, si nosotros no nos queremos, entonces, brother, ¿yo para qué voy a vivir si no me quiero? Porque yo, hoy por hoy, estoy recuperando la capacidad de amarme. Y estoy aprendiendo a rehumanizarme. Y estoy aprendiendo a ser un ser humano. Y estoy evolucionando para ser mejor de lo que ayer era. ¿Me entiendes? Y por eso ya no debo seguirme dando látigo, sino debo aprender a vivir la vida con esperanza. La esperanza de que se puede vivir mejor, porque si es que yo no tengo la esperanza de vivir mejor, ¿para qué carajo entro en recuperación? Por eso me voy a seguir matando. Para vivir frustrado, para vivir amargado, para vivir victimizándome todo el tiempo, yo me voy a seguir matando, brother. Yo me decido darme un chance porque sé que hay esperanza de vida, porque sé que puedo recuperarme, porque sé que puedo aprender a vivir en recuperación, porque sé que puedo aprender a amarme, a perdonarme, a dormir tranquilo y a dormir en paz. Esté quien esté a mi lado. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente usan eso también. ¿Por qué crees que es eso? De una u otra forma también porque hay el rédito económico, porque tampoco les conviene. Porque tampoco les conviene a muchas clínicas que la gente se recupere, porque lamentablemente se les ve como un negocio, no como un servicio. De aquí, gracias a Dios, de todos los que han salido, no tenemos recaídos. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos esforzamos todos los días en darles proceso.
Porque todos los días estamos en terapia, todos los días estamos en psicología espiritual, vivencial. Cero maltrato, porque de vez en cuando una puteada no está mal. Pero maltrato no es. Yo estaba en clínicas donde me tenían esposado, donde me tenían amordazado, donde me rompieron la frente. Eso no es clínica, yo salí más resentido. Yo salí peor, salí con ira contra mi familia, porque el resentimiento en mí genera ira. El resentimiento en mí genera frustración. El resentimiento en mí genera dolor. Genera odio. Y yo salí con todos esos sentimientos. Porque decía, por último, ¿dónde me vino a dejar mi familia? ¿Me entiendes? O sea, y eso no se trata. Aquí estamos orientados en tener familias funcionales y en recuperar familias. Y muchos de ustedes han llegado incluso con relaciones rotas y cómo les hemos arreglado la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, allá estamos orientados a recuperar todo su entorno. No solo recuperarse ustedes como personas. Lógicamente mi prioridad son ustedes, porque ustedes son mis pacientes. Pero también estamos orientados en que primero con ustedes y de ahí tener una buena red de apoyo para tener una estabilidad en el proceso de recuperación. Porque es fácil coger, meterle a uno, porque si fuera de coger y meterles en un cuarto, ahí les tuviera 6 meses encerrados, pasándoles la comida ahí por abajo la puesta y les vengo a abrir a los 6 meses, a ver si alguien así se recupera. O solo puteales y nada de motivación, nada de terapia, nada de catarsis, a ver si alguien se recupera. Así no es la recuperación. El programa está enfocado para enseñarnos a vivir con el alivio. A eso está enfocado en los programas de recuperación. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Diego. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego y sigo siendo ahí. Hola, Diego. Bueno, era lo que estaba diciendo, ¿no? En cierto punto, cuando recién llegué, ¿no? Yo tenía bastante resentimiento con mi familia, ¿no? Porque me trajeron, porque pensaba que solo yo no tenía la culpa, ¿no? Bueno, llegado al caso, ¿no? He ido trabajando esto, por favor. Y en un punto llego y, como le digo, agradezco mucho, ¿no? Que mi familia me haya traído acá, porque me ha enseñado mucho. He aprendido bastante. He aprendido a ser bastante empático con mi familia. A ver lo que mi papá ha pasado. Y no echarle solo la culpa. A darme cuenta que tengo mucho que cambiar por mí. Para seguir adelante, ¿no? Que los errores que vamos cometiendo cada día nos van enseñando mucho. Y eso por el momento. Gracias, Diego. Es que yo debo entender que mi pasado es mi mejor maestro, pero que yo ya no puedo victimizarme con el mismo, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy hemos hablado de culpa, resentimientos, abandonos, ¿no es cierto? Hemos hablado de esas 3 cositas, pero ya tenemos identificado estas carguitas del pasado que venimos acarreando en nuestra mochila, y esa mochila es muy pesada. Y muchas veces cuando llegamos nosotros queremos ponernos a compartir, porque lo primero que yo veo es que los otros hablan bien bonito, ¿no es cierto? Y los que llegan primeritos, o sea, los más nuevos, les ven a los que están por salir y dicen, wow, ve cómo habla, ¿sí o no? Y muchas veces dicen, ve cómo ha ido, cómo ha madurado y toda la cosa, pero no se trata de solo hablar. Porque esto no es de pensar, esto es de sentir, y hay que hablar realmente de mis sentimientos, y es por eso que la primera parte se les pide que aprendamos a ser receptivos y aprendamos primero a desintoxicarnos.
Cuando nosotros nos desintoxicamos, automáticamente empiezo nuevamente a ser humano. Y lo primero que pasa en mí es una sensación de angustia, una sensación de dolor, una sensación de temor incluso. Porque abro los ojos y veo y digo, hijo de madre, si he sido una basura de persona. Y eso es doloroso, saber que cometí muchísimos errores. Y quiero empezar a hablar de todo de una vez. Y quiero empezar a soltar todo y pienso que, como se les dice, comparte, habla y te salvas. Empieza a exteriorizar. Quiero empezar a hablar todo y he hecho un champú y he hecho un remolino y no logro identificar ni siquiera de lo que estoy hablando, pero quiero hablar. Y cada vez que hablo no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy conectando sentimientos. Sino solo estoy hablando desde mi cabeza. Y no encuentro alivio. Porque un compartir, el secreto de un compartir es exitoso cuando encuentra alivio. Y ahí podemos decir que tienes catarsis. Y lo que no saben lo que es catarsis es limpieza interior. Y cuando yo empiezo a desmontar esa carga, ¿no es cierto? Primerito vamos a empezar a identificar. Esto es muy importante. Identifico qué es lo que me está haciendo sentir de tal o cual manera. Porque antes yo no tenía sentimientos. Y hoy por hoy aprendo a tener sentimientos. Y lo primero que debo hacer es identificar qué es lo que me está haciendo sentir de tal manera. Y empiezo a ponerle nombre a los sentimientos. Porque ahora ya puedo saber lo que es tristeza, ya puedo saber lo que es alegría, ya puedo saber lo que es esperanza, ya puedo saber lo que es fe, ya puedo aprender a ser receptivo y empiezo a trabajar en un montón de principios. Y lógicamente voy conectando sentimientos también, ¿me entienden? Y voy encontrando alivio. Y el primer sentimiento que yo tengo, como les decíamos, es la culpa y son sentimientos negativos. Y para que haya un sentimiento positivo, ¿no es cierto? Primero tengo que anular el negativo. ¿Y cómo anulo el sentimiento negativo? Identificándolo y compartiéndolo. Empiezo a compartirlo y de acuerdo a cada situación que la voy compartiendo, voy encontrando alivio porque también voy recibiendo sugerencias respecto a lo que estoy diciendo. Y voy siempre yéndome más atrás. Y la mejor herramienta es escribir. Porque cuando yo escribo porque una cosa es lo que tengo acá. Y cuando ustedes vienen y me dicen, Tera, es que estoy bravo con mi papá porque se fue cuando yo era guagua. Y yo les suelo decir, vaya y escriba y de ahí me cuenta. Pero es que Tera, vaya y escriba y ahí me cuenta. ¿Por qué les mando a escribir? Es porque cuando yo les mando a escribir, lo que está inconsciente se hace consciente. Y cuando yo logro conectar mis sentimientos, es sorprendente cuando empiezo a escribir y empiezo a ver que el esfero se va solito. Y de pronto leo de nuevo y encuentro un montón de cosas. Y me doy cuenta que no he estado solo resentido por eso, sino que ha habido algo más atrás. Y ha habido un vacío más atrás, y ha habido un vacío más atrás. ¿No es cierto? Y nos damos cuenta que nuestra vida ha estado llena de vacíos desde muy chavos. Y que por eso hemos tomado malas decisiones. Pero que ahora ya no puedo hacer nada con eso, porque ya las decisiones ya las tomé y ya las cagué. Ya no puedo estar. Es que si no me hubiese drogado, es que si no hubiese hecho esto, es que si no me hubiese equivocado, ya te equivocaste, ya te drogaste, ya la cagaste. Ya no podemos volver el tiempo atrás. Lo que podemos hacer es trabajar en el aquí y a la hora y perdonarte aquí y ahora. Pero primero, para perdonarte, tengo que identificar de qué me perdono. Y tengo que aprender a exteriorizar, y tengo que ver por qué estaba. Y si es que ese sentimiento de rechazo, de culpa, de resentimiento o de abandono, ¿es real o es real? ¿O es solo producto de mis pensamientos? Porque también algo que debo entender es que eso ya pasó, que eso ya no está.
Pero muchas veces yo sigo acarreándolo y sigo trayéndolo a mi pasado, ¿para qué? Para flagelarme. Porque también debemos entender que mi enfermedad es una enfermedad mental y que mi cerebro usaba ese tipo de manipulación para llevarme a consumir. Y que principalmente cuando estoy en síndrome de abstinencia, esos pensamientos negativos y esos sentimientos negativos son los que más me abordan. Porque era la justificación ideal para irme a hacer leña. Pero quiero decirles que eso va a pasar. Que esos sentimientos van a pasar. Y cuando yo decido darme la oportunidad y decido conocerlos y exteriorizarlos, esos sentimientos van a pasar y van a encontrar alivio. Pero ¿qué pasaba antes? Iba a tener un sentimiento negativo, me drogaba, me olvidaba por ese rato, pero me pasaba el efecto y venía más sentimiento. ¿Sí se dan cuenta cómo nos jugaba nuestra cabeza y cómo nos jugaba nuestra mente? Pues ahora yo debo entender que mi mente no me maneja a mí, que yo manejo mi mente y que yo puedo poner un alto a ese tipo de pensamientos distorsionados y que puedo poner un alto a ese tipo de pensamientos torcidos y que puedo cambiar ese tipo de pensamientos y que cuando yo empiezo a cambiar esos pensamientos empieza a cambiar mi forma de vivir porque empiezo a actuar de otra manera. Porque a través de este autoconocimiento yo empiezo a cambiar conducta. Me doy cuenta que ya no tengo que ser chueco, me doy cuenta que ya no tengo que ser deshonesto, que ya no tengo que ser infiel, que ya no tengo que ser mujeriego, que ya no tengo que ser mentiroso, que ya no tengo por qué tener miedo de ser desenmascarado, porque ya ahora vivo de otra forma. A ver, David. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es David y soy un adicto. Hola, David. Es vital para mí el autoconocimiento, ya que ahí puede conocer claramente cuál era un defecto que a mí me gobernaba bastante y era la cobardía. Es que ningún adicto es valiente. Certifico, y eso es lo que más me gobernaba y nunca podía ponerle frente a mis problemas porque simplemente esquivaba. La actitud cobarde que le ponía a mis problemas era solo coger y escapar, cuando en realidad yo veía que solo era eso, la falta de fe y de confianza en mí mismo. Cuando empiezo a ganar seguridad, veo que yo mismo puedo solucionar mis problemas. ¿Por qué venía esa falta de fe y seguridad en tu vida? No conocía a un ser superior que podía... Primero, no conocías de un ser supremo y después... Y no tenía fortaleza para hacerlo. No creía en mí, sobre todo. ¿Por qué no creías en ti? ¿Cuántas veces te hicieron bruto? ¿Cuántas veces te hicieron burro? ¿Cuántas veces te dijeron tú no puedes? ¿Cuántas veces te dijeron eres lo peor? ¿Cuántas veces te dijeron eres un fracasado? Claro, y eso en un punto me llegué a creer todo eso, cosa que en realidad no era así, pero yo me fui confundiendo en el proceso, en mi camino me fui confundiendo de que eso era así, y eso se volvió tan real en mi mente que yo me lo empecé a creer, cuando en realidad soy una persona que ha cometido errores, sí, pero hoy está con toda la buena voluntad de querer hacer algo por su recuperación. Asumir su responsabilidad, ya no con el son de culparse, sino con entender que sí tuvo un grado de responsabilidad y él está buscando una solución a esos problemas. Es que eso es lo más importante, llegar a ese nivel de perdón, ¿me entiendes? Porque perdonar es recordar sin dolor. Eso no quiere decir que voy a borrar el error, no, el error va a estar ahí, el vacío, el trauma, el rechazo, el abandono, todo eso va a estar ahí, lo que me pasó va a estar ahí, lo que hice va a estar ahí, pero simplemente sé que hoy por hoy ya no está y que puedo recordar y ya no va a doler. Eso es lo más importante, darnos cuenta que perdonar es recordar sin dolor. Pero no sé si pueden ver ustedes, aquí tengo una cicatriz, ya, por eso tengo este tatuaje, tengo una cicatriz acá, ya, esto cuando me corté, fue primero por un trauma emocional, y después quise cortarme por otro tipo de cosas, no por acabar con mi vida, ¿sí? Pero de una u otra forma, esto sanó, y aquí está la cicatriz, aquí se ve la cicatriz, pero ahora ya no duele. Eso es perdonar. Aprender a tener cicatrices, pero las cicatrices ya no duelen, quiere decir que esto está acá, pero ya sanó.
Y ese es el proceso de recuperación, aprender a sanar, aprender a soltar, a ya no estar aferrado a ese pasado tormentoso, a ese pasado doloroso y sobre todo a ya no seguir cometiendo los mismos errores, sino darme cuenta que sí, pude haber hecho un montón de cosas, porque todos venimos con una vida bien tortuosa, todos. Pero hoy por hoy mi vida es distinta y hoy por hoy puedo caminar de distinta manera y hoy por hoy soy el único responsable de mis resultados. ¿Me entiendes? Y lógicamente el único que va a llenar mis vacíos es mi poder superior. Pero yo no le puedo delegar la responsabilidad a mi poder superior. Yo no puedo decirle a mi poder superior: llena mis vacíos. ¿No es cierto? No va a llenar. Yo tengo que hacer algo para llenar mis vacíos. Y tengo que accionar, porque decisión implica acción. ¿No es cierto? Y tengo que empezar a poner en práctica lo que me dicen. Y tengo que empezar a ser receptivo. Tengo que empezar a ser honesto. Tengo que empezar a hacer esa limpieza interior. Si es que yo no hago nada de eso, lamentablemente, vea, no estoy en nada. Y estaré solo pasando el tiempo aquí y siguiendo siendo un parásito. Porque también hay gente acá adentro que quiere recuperarse y hay gente que también está solo esperando que pase el tiempo. ¿De cuál eres vos? ¿De los que espera que pase el tiempo, aunque no creo que tenemos muchos de esos? ¿O de los que quieres hacer algo por tu vida? ¿Me entiendes? Porque aquí solo se va a recuperar uno. Eso. Ese soy yo. Ese es cada uno de ustedes, si es que ustedes quieren recuperarse. Yo cuando me decían eso, yo decía, pero entonces, ¿para qué estamos tantos, pues? Porque no entendía el mensaje. Cuando no me daba cuenta que el uno que se iba a recuperar era yo, como puede ser cada uno de ustedes, si es que quieren darse el chance. ¿Me entienden? A ver, ¿quién más quiere decir algo? ¿Alguien más quería decir algo? A ver, Nico. Buenas noches, mi nombre es Nicolás, adicto a recuperación. Yo quería hablar de los resentimientos porque me parece algo súper, no se habla de eso mucho, pero es una de las cosas que uno se pregunta muy seguido, sobre todo en estas épocas. Decía que el resentimiento es, o sea, cuando no he logrado perdonar a alguien por algo que yo siento que no me lo merecía o que yo siento que esa persona no me merece porque yo no debía haber sufrido lo que esa persona me hizo. Pero hay veces en que uno también, por ejemplo, se ha hecho daño a uno mismo y uno mismo trata de alcanzar como me perdono a mí mismo para seguir adelante, no me puedo estancar. Y así como uno se perdona a sí mismo también, o sea, lo que yo no hago a los otros lo que no quiero que me hagan. Exacto, qué buen tema, Nico. A ver, ¿a ti te gustaría que te perdonen? ¿A quién le gustaría que le perdonen? ¿Y por qué ustedes siguen aferrados a un dolor de algo que les hicieron a ustedes? ¿Se dan cuenta? Porque no somos empáticos. Porque también tenemos que aprender a ser empáticos y la empatía viene de la mano de eso. Para nosotros poder trabajar en resentimientos, en culpas, tenemos que aprender a ser empáticos, en especial en los resentimientos, y tratar también de entender por qué la otra persona actuó de cual o cual manera. Eso también debemos aprender a entender. La otra persona también pudo haber estado enferma como yo estuve. La otra persona también pudo haber estado distorsionada. Tal vez estuvo pasando también un mal rato y por eso actuó de tal manera. O tal vez simplemente fue criada de esa manera. En especial eso pasa con los papás. Nos quejamos de que papá me pegaba mucho y al menos hemos indagado cómo fue criado papá. Porque cada quien da lo que recibe también, da lo que recibió. ¿Me entienden? Es por eso que nosotros somos los llamados a romper esas cadenas. Y somos los llamados a hacer la diferencia. Si es que a nosotros nos criaron mal, pues perfecto, aprendamos a criar bien. Si es que nosotros hicimos algo mal, perfecto, hasta aquí puede ser. Y de aquí puedo romper las cadenas, porque
si es que nosotros no cambiamos, de seguro que las personas que vienen atrás nuestro van a cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nosotros y simplemente aprender a decir no, pero predicar con el ejemplo. Yo les puedo decir no se droguen porque hoy por hoy no me estoy drogando. Y yo no soy de los que me tildo aquí de santo y que nunca he hecho huevadas. No, yo he hecho un montón de cagadas y ustedes saben, y yo todo el tiempo les estoy compartiendo. Yo he tenido recaídas también, no soy recaído, tuve recaídas, que es distinto. Porque también yo ya no puedo estar diciendo soy recaído, no, yo ya no soy recaído. Hoy por hoy soy un adicto en recuperación y eso no lo cambio por nada ni por nadie. Y como les decía hoy en la mañana, si es que alguien me preguntara qué día cambiaras de tu vida, yo no cambiara ninguno. Porque gracias a ese pasado que tengo es que conozco de Dios. Y gracias a ese pasado que tengo es que estoy aquí pasándoles este mensaje que sí se puede. Y gracias a ese pasado es que puedo hablar de un Dios de misericordia y de oportunidades. No ese Dios que me inculcaron, ese Dios que es bravo, que está cabreado ahí solo para castigarnos, no. Hoy por hoy entendí que Dios es amor y que por eso me da una nueva oportunidad. Y que así como, y que lamentablemente, o sea, si es que muchas personas no quieren subirse a este barco, que se bajen, pues. Pero que me dejen de joder y yo sigo adelante con mi barco. Y si quieren joder, pues que sea problema de ellos. Al fin y al cabo, ellos son los que viven amargados. Hoy por hoy yo vivo en paz mental, eso es lo más importante. Hoy por hoy he recuperado mi salud mental y a pesar de tener problemas, porque no quiero decir que no tengo problemas, porque estar en recuperación no implica que se acaban los problemas. Sí hay problemas. Lo que pasa es que simplemente tienes el sano juicio para poderles hacer frente. Eso es todo. Pero la vida es tal cual es. A la vida le vale mierda que estés en recuperación. No es que va a tener conmiseración de ti, te va a decir, pobrecito, no te mandaremos una desgracia, porque como estás en recuperación te empiezas a recaer. No. Las cosas vienen tal y como vienen. Y la vida es tal cual es, con pérdidas, con ganancias, con altos, con bajos, con días lluviosos y días soleados. Pues aprende a disfrutar de cada momento que te da la vida. Eso es lo más importante. Aprender a meterle énfasis y aprender a meterle ganas, porque todo en la vida es cuestión de actitud. Todo en la vida. Y todo depende cómo tú quieras accionar tu vida. Tu pasado está ahí. Pero, ¿qué puedo hacer con mi pasado? ¿Puedo volver al partido de fútbol que juguemos hoy de mañana? No es cierto. Ya se fue. ¿No es cierto? Incluso lo que dije hace 2 minutos ya no está. Ya no está. Ya se fue. Entonces, lo único que tengo es el aquí y el ahora. Y en el único momento que puedo trabajar es en aquí y ahora, dejando de victimizarme, dejando de hacerme el pobrecito de mí y haciéndome responsable de mis actos. Enmendando conmigo mismo. La primera enmienda tiene que ser conmigo mismo, porque muchas veces no me sentí digno. Muchas veces me sentí que yo no podía cambiar y que no tenía esperanza y que no tenía oportunidad. Muchas veces sentí que no tenía el derecho a hacerlo. Muchas veces sentí que yo mismo tenía que castigarme. Muchas veces busqué que me castigue, porque yo me sentía de esa manera. Pues hoy por hoy he aprendido a amarme, he aprendido a respetarme, he aprendido a valorarme, he aprendido a equivocarme también y a hacerme cargo de mis equivocaciones. Son nuevos errores, es señal de que voy madurando. Cometer los mismos errores es locura, pero cometer nuevos errores es señal de que vas madurando y es señal de que lo vas intentando. Porque todas las personas tenemos que seguirlo intentando. Si te caíste, levántate. Hoy es la tuya. Si el recaído se queda afuera, ya no tengas miedo. Ya igual Diego, a levantar esa cabeza, Sebastián, a levantar esa cabeza y a seguir. Y están aquí. Ya métanle ganas. Métanle ganas, ya no tengan miedo. Ya desen la oportunidad, solo depende de ustedes darse la oportunidad. Así que sigamos, que todos podemos.
Todos podemos. Metámosle ganas nada más, porque la recuperación es para valientes. Ya no podemos seguir siendo cobardes. Lo único que hacíamos era escapar de nuestra vida. Pues ahora enfrentémonos a la vida y verán que si lo hacemos en compañía de un poder superior y ponemos toda la disposición, el proceso va a ser exitoso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Estamos de acuerdo todos? Perfecto, muchachos, cerremos. Después de mi compañero. Reverencia, compañeros. Amén. Señor. Aunque soy el que quiero ser. Tampoco soy el que debo ser. Pero gracias, Padre. Conocer que desea. Señor. Toma mi voluntad en mi vida. Guíame en recuperación. Enséñame a vivir por mí, por mi familia. Que no sabe qué puerto se dirige. Y por la brisa desfavorable. Este círculo que conformamos representa lo que solo no pudimos disfrutar, le estamos logrando de solo por hoy. Las sillas del medio representan a aquel adicto, alcohólico, alcohólica, que consume en las calles a causa del consumo activo. Vamos a regalarles 5 segundos de siguiente reverencia. Bien, entra frente, compañero. Con voz fuerte y clara, ¿quién nos trajo aquí? Dios, por cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar, que si fuerza, no llama, no sea derecha, fuerza. Hoy nos recoge, si Dios con nosotros, quiero que nosotros,